Gracias por unirte a nuestra conversación acerca de los movimientos finales que están aconteciendo en nuestro mundo. No es miedo lo que debemos tener, sino esperanza, fe y amor. El regreso de Jesús y el cumplimiento de todas sus promesas están cada vez más cerca. Recuerda que nada puede separarte del amor que Dios ha manifestado a través de Cristo. Acompáñanos ahora en este estudio de preguntas y respuestas. Muy bienvenidos a este programa, quinto programa de nuestra primera temporada de Movimientos Finales. Es un placer el volver a compartir mesa aquí con mi compañero, con Sergio Martorell. Un placer también, Óscar, estar contigo. Hoy tenemos un programa especial, no contamos con un invitado, pero contamos con todas las preguntas que nos habéis hecho llegar a través de diferentes medios y que, bueno, pues vamos a intentar contestar. Hemos preparado lo mejor posible para contestaros a todos. Posiblemente no podrán ser respuestas detalladas de cada uno de las particularidades que tiene cada texto, porque son temas amplísimos, pero vamos a intentar dar un resumen general que intente contestar la pregunta. Es una primera temporada en la que, a partir de Mateo 24, desde luego se suceden preguntas que nos parecen interesantísimas y que, bueno, pues eso, como tú bien dices, vamos a intentar contestar de forma resumida para también ampliar el conocimiento a aquellos que quieran hacerlo y desearlo a través del estudio profundo de la Biblia. Así que, si os parece, esta es la pregunta con la que comenzamos. ¿Predijo Jesús que volvería en su generación? ¿Falló? ¿Qué quiso decir Jesús con no pasará esta generación? Mateo 24:34. El texto de Mateo 24:34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús está hablando de una generación y pareciera, ¿verdad?, que con la generación que tenía delante, todas estas cosas, estas señales de las que habla Mateo 24, se han ido sucediendo, pero Cristo no ha venido. Eso es. Y sin embargo vamos a intentar contestar qué es lo que realmente está queriendo decir. Recordemos el contexto. El contexto de Mateo 24 tiene que ver con una pregunta que hacen los discípulos, porque han quedado extrañados por la respuesta que Jesús les ha dicho cuando, admirando la belleza del templo, han dicho: ¿has visto todo esto? Y Jesús les contesta, les dice: ¿veis todo esto? Os aseguro que de todo esto no quedará piedra sobre piedra. Hay un rato de silencio, llegan al Monte de los Olivos y entonces los discípulos en el versículo 3 preguntan: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Así es que descubrimos que los discípulos están haciendo dos preguntas diferentes. La primera sería: ¿cuándo sucederá esto? Es decir, ¿cuándo sucederá toda la destrucción del templo y toda la destrucción de Jerusalén? Esa sería la primera pregunta que ellos están haciendo, y además emplea un término que es un término griego que es tauta, que se ha traducido por todo esto, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta tiene que ver con la parusía, con la segunda venida, y utilizará la palabra sinteleia para hablar del fin del mundo, el fin de nuestra época. Así que vemos que la pregunta tiene dos partes bien diferenciadas. Así es. Entonces, esas dos partes quiere decir que los discípulos están uniendo el templo con el fin del mundo, y Jesús está separando completamente la destrucción del templo del fin del mundo. Y va a utilizar la misma palabra tauta para hablar de estas cosas, para hablar esta generación. Lo que está diciendo él es que esta generación que él tiene presente, gente que vivirían 40 años más porque los discípulos eran relativamente jóvenes, verían con sus propios ojos el cumplimiento de la primera parte de la profecía, es decir, la destrucción del templo, efectivamente, y la destrucción de Jerusalén. Pero no se refiere al fin del mundo. Exactamente. Así es que realmente Jesús no está fallando en la respuesta, sino que está acertando plenamente. El problema es que nosotros lo leemos equivocadamente. Pensamos que está refiriéndose a toda la profecía, pero se está refiriendo a la primera parte de la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Exacto. Pues estas cosas, que es la destrucción del templo, será en vuestra propia generación. Así es. Muchas gracias, Sergio. Vamos con la segunda pregunta, también muy interesante, también basada en Mateo 24, que dice, te permito que la leas, está en pantalla. ¿Siempre ha habido guerras, hambre y enfermedades? ¿Por qué ahora es diferente? Es una muy buena pregunta. Ya lo creo. De hecho, pareciera como que el texto de Mateo 24 enfatiza
que cuando veamos hambres, pestes, terremotos, guerras, va a ser la señal de que Cristo viene. Pero Jesús dice, no, todo esto es principio de dolores. Así es. Porque lo que él va a intentar es hacer un símil entre las señales que nos indican que estamos cerca del tiempo del fin con el embarazo de una mujer, con las contracciones y con el parto. Y fijaos cómo dice Marcos capítulo 13, versículo 8, dice así, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambres. Estas cosas son principio de los dolores del alumbramiento. Así es. Y Pablo, fíjate que añade también en 1 Tesalonicenses 5:3, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán de ningún modo. Así que establecemos claro que en el símil del embarazo y del posterior parto de una esposa o de una mujer, ¿verdad? Lo que está diciendo el texto bíblico es que las señales se irán multiplicando en frecuencia, cada vez serán más frecuentes, pero también en intensidad, así como las contracciones del principio de la labor de parto son muy distintas en frecuencia y en intensidad con las últimas cuando el bebé ya está por nacer. Sí, y además es interesante, pero no olvidemos nunca que la gran señal de Mateo 24 para que todo termine es la predicación del Evangelio. ¿Cierto? Así que guerras, hambres, pestes, nación contra nación siempre ha habido, pero no es la señal inequívoca de la que nos habla Jesús, porque la señal es precisamente lo que acabas de decir, que el Evangelio será predicado. Exacto. Vamos allá, entonces, con la siguiente pregunta. Cuando leemos en Apocalipsis 16, 14 y 16 sobre la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, ¿está prediciendo una tercera guerra mundial antes de la segunda venida de Cristo? Sí, es interesante esta pregunta porque realmente la Biblia no predice si habrá una tercera guerra mundial, igual que no predijo ni la primera ni la segunda guerra mundial, que fueron terribles y mataron a millones y millones de personas. Así es que realmente la Biblia no nos habla de, o no se enfoca en las batallas bélicas con armamento. Fíjate que en Mateo 24:6 Jesús dice que oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es que es muy interesante la última frase, ¿no? Pero aún no es el fin, porque Jesús enfatiza que no será un terrible conflicto bélico la señal del fin, ni lo que marque el fin de nuestra época. Exacto. Pero fíjate que también en Apocalipsis 16:14, ahí sí nos habla de una batalla. Y dice, nos habla de la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y más adelante dice un lugar que en hebreo, o esa batalla tendrá lugar en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Mucho se ha hablado, incluso en el cine, ¿no?, de esta palabra Armagedón. Mucho. ¿Qué significa? Porque además dice que en hebreo significa Armagedón. ¿Qué pista nos está queriendo dar este propio versículo? Claro, en hebreo significa Armagedón porque lo que nos está diciendo es que lo busquemos en hebreo. Es decir, que busquemos el significado de esta palabra en hebreo. Y esta palabra en hebreo tiene dos lecturas, dos lecturas muy aceptadas además por el mundo teológico, que una sería Ar, que significa monte, y otro sería Megidón, que significa de Megido. Así es que serían los montes de Megido. Y es interesante que en los montes de Megido tenemos rodeando una gran llanura, y una llanura rodeada por esos montes, que es la llanura de Jezreel, donde tuvieron lugar batallas muy importantes, porque quien dominaba esa llanura finalmente se apoderaba de la tierra de Canaán, ¿no? Así es que las batallas tenían lugar al norte y quien dominaba esa llanura finalmente dominaba toda la tierra. La segunda lectura, que es muy interesante también, es Arma, que significa monte de la reunión, y lo que nos queda al final es la palabra Gedeón, es decir, sería el monte de la reunión de Gedeón, con lo cual, de alguna manera y tipológicamente, se nos está intentando llevar a una batalla que está en el Antiguo Testamento, en los Jueces, donde Gedeón, con un grupo de hombres que va perdiendo por el camino, comienzan 32.000 y acaban 300, finalmente se enfrenta justamente en el Valle de Jezreel a una multitud de enemigos, realmente 3 enemigos, igual que en el tiempo del fin tendremos que enfrentarnos al dragón, a la bestia, al falso profeta. Él se enfrenta también a 3 enemigos con un remanente de 300 hombres, y la batalla no se produce un enfrentamiento físico, sino que Dios emplea armas espirituales, porque emplea un cántaro, una antorcha. Ellos no se mueven de su lugar,
y Dios finalmente pelea la batalla por el ellos. enemigo se autodestruye por sí solo. Es por eso que defendemos por lo que decimos en Mateo 24, pero aún no es el fin. Exacto. Y con lo que acabamos de explicar, con las dos posibles interpretaciones de la palabra Armagedón en hebreo, es por eso que nosotros pensamos que no es una batalla literal, Exacto. física, sino que es una batalla de orden espiritual. Es una batalla entre la verdad y el error, Claro. donde se invita en el libro de Apocalipsis a todos los habitantes de la tierra a tomar una decisión por parte de la verdad o creer en la mentira. Exacto. Eso es lo que creemos con Armagedón. De hecho, hay un texto muy interesante que tenemos en pantalla que dice así, en el libro de Joel, en el capítulo 3, versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, que es el valle del que estamos hablando, Exacto. Sergio, ¿verdad? Así es. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Es interesante el de Joel. Sí, muy interesante porque además fíjate que está diciendo todos los pueblos, es como si dijera que todos los pueblos de la tierra se van a enfrentar a una decisión trascendente en sus vidas, tendrán que escoger justamente entre la verdad y el error, y vemos que el Nuevo Testamento sobre todo siempre se enfoca en batallas espirituales, no se enfoca en batallas bélicas con armamento, no, se enfoca en batallas espirituales. Es decir, el cristiano siempre se enfrenta a una lucha contra Satanás. Esta es la idea, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, como en Efesios 6:11, el apóstol Pablo tiene un texto muy famoso en el que él invita a todos los cristianos a ponerse la armadura. Así es que para Pablo la vida del cristiano es una batalla diaria contra el mal, ponerse toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Es que Pablo vivió su vida realmente como si viviera una batalla espiritual. De hecho, en la última carta que él escribe, en 2 de Timoteo, cuando ya está escribiendo su despedida, el texto que también conocemos de memoria, he peleado la buena batalla, Exacto. he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo concibió la vida del cristiano como una vida de batalla. De hecho, a su joven discípulo y amigo Timoteo le dice, pelea la buena batalla. Porque la batalla de la que estamos hablando, efectivamente, Sergio, como vemos en toda la Biblia, es una batalla espiritual que tendrá su final en un momento de decisión en ese valle, en la batalla del Armagedón. Exacto. Es muy interesante también que la Biblia nos habla de 6 grandes batallas, ¿no? Grandes batallas espirituales. Una es la batalla en el cielo, de la que me habla gran parte de la Biblia. Otra es la batalla que tuvo lugar en el Edén, donde Satanás consigue conquistar nuestro mundo y arrebatárselo a Dios y a nuestros primeros padres. Pero Jesús recupera nuestro mundo en la terrible batalla de la cruz. Y finalmente se nos describe, sobre todo en el Apocalipsis y en Daniel, la batalla de los 1260 años, en que hay una deriva de la iglesia en el desierto, una iglesia que comienza a apostatar y a alejarse de Dios porque Satanás ha conseguido de nuevo entrar dentro de la iglesia. Pero Dios protege durante esos 1260 años al pequeño remanente. Exacto, y además Dios consigue sacar un remanente que recupera toda la verdad, y ahora nos vamos a enfrentar a la batalla del Armagedón, que es la batalla de la decisión, la última gran batalla antes de la segunda venida de Cristo, entre la verdad y el error. Y solo nos quedará una batalla, donde Satanás será definitivamente destruido, que es la batalla de Gog y Magog, que ocurre después del milenio. En el lago de fuego. Exacto, cuando todos los enemigos serán destruidos en ese lago de fuego. Para mí, la esperanza es que todas las batallas que ha habido hasta ahora, Satanás las ha perdido. Así es. Así es que las 2 que nos quedan, sabemos que las va a perder también. Y esto es una esperanza maravillosa para todos nosotros. Así es. Pues muchas gracias, Sergio, por esta explicación. La verdad. Vamos con la siguiente pregunta. Estamos disfrutando muchísimo de lo que nos han hecho llegar los telespectadores, así que vamos con la siguiente. Dice, ¿cuán fiable es la profecía bíblica? ¿Se puede confiar en un libro tan viejo? Pues es una muy buena pregunta, y recuerdo el otro día que estábamos sentados charlando con nuestro amigo Daniel Pose y ya citábamos este texto que quiero leer a continuación. Pero el contexto es el siguiente. Está Pedro recordando la experiencia que él tuvo en el Monte de la Transfiguración, y él dice, yo escuché la voz que sonaba desde el cielo, este es mi Hijo amado. Yo lo vi, él vio a Jesús transfigurado. Pero mirad cómo dice el apóstol Pedro, dice, pero tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree en vuestros corazones. Conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Me encanta ese texto, Sergio, porque lo que dice aquí es que, aunque yo lo vi, si a mí no me creéis, lo que tenéis como seguro es la profecía. Exacto.
Aparte, la profecía es una prerrogativa divina, porque solamente Dios puede anunciar el futuro. No hay ningún ser humano que pueda hacer esto. Así es que es una prueba fantástica de la existencia de Dios. Fíjate lo que dice Isaías 46, 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es realmente impresionante, así es que solo Dios puede hacer todo lo que quiere en el futuro sin ningún cambio. Es interesante, ¿no? Porque Dios se presenta en la Escritura como el creador, una prerrogativa única de Él, pero también como el único que puede anunciar desde el principio al final. Sí. Y esto es muy interesante. De hecho, cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos casi 300 referencias proféticas acerca de cómo sería el Mesías, desde su nacimiento hasta su resurrección, y Jesús las cumple todas. Así es. Eso para empezar. Cuando vamos al Nuevo Testamento, y ya que estamos en movimientos finales, enfaticemos la gran promesa que nos falta por ver cumplir, que es la segunda venida, encontramos que en el Nuevo Testamento, de los 260 capítulos que encontramos, hay, o por lo menos la segunda venida como promesa se repite 318 veces. Eso significa que 1 cada 25 versículos es la promesa de la segunda venida en el Nuevo Testamento. Diríamos también, Sergio, hablando de la profecía bíblica, que es un tema apasionante, que el 90% de la Biblia es de contenido de profecía predictiva. Es decir, es el único libro que se somete realmente a la exigencia de que se pueda comprobar que tiene razón. Todos los libros sagrados, otros libros sagrados que hay de otras religiones, no contienen esto, porque Jesús dice, o Dios dice, no, esta es mi prerrogativa. Yo sí que anuncio el fin desde el principio, y lo podemos comprobar en la historia. Para mí realmente la profecía es una de las mejores pruebas racionales que tiene el ser humano de comprobar que Dios es Dios y que Dios realmente existe, ¿no? Recuerdo ahora el caso, hay muchos casos, pero recuerdo el caso de Belsasar, por ejemplo, que es citado por Daniel en uno de sus capítulos, un rey del que no se conocía absolutamente nada en la historia, no se había encontrado ni la más mínima cita ni el más mínimo vestigio histórico. Esto permitió que los grandes críticos de la Biblia pues comenzaran a criticar la Biblia diciendo, ¿veis cómo al final es un cuento, todo es un invento de los seres humanos? Sin embargo, solo hubo que dejar pasar un poquito de tiempo, avanzó la arqueología y se descubrieron innumerables tablillas de arcilla en Babilonia con escritura cuneiforme en el que la historia de Belsasar aparecía por todos los sitios, el nombre de Belsasar aparecía por todos los sitios, no solo el de él, sino el de Nabonido, su padre, cómo fue regente del reino. Es decir, todos los detalles que da Daniel aparecen en la arqueología, con lo cual la historia comprueba una vez más que la Biblia tenía razón y que Dios es único escribiendo el futuro. Hay muchos elementos que nos permiten entender que la Biblia es un libro inspirado. El texto que hemos leído de Pedro dice, no, es que no es de voluntad humana la profecía, sino que viene inspirada por el Espíritu Santo. Y podríamos hablar aquí de descubrimientos, de arqueología, de historia, pero finalmente lo que siempre nos ha hecho pensar que este libro es inspirado es que funciona. Que el Evangelio transforma vidas, da sentido a los matrimonios, da sentido a los chicos y a las chicas que buscan sentido. Nuestra respuesta es, la profecía es preciosa, pero es que la profecía nos señala a un Salvador que es mucho más precioso todavía. Y nuestra respuesta, desde luego, en esta mesa, con toda humildad, sería, es un libro en el que se puede confiar, por viejo que sea, porque sus historias nos señalan a aquel que da sentido a nuestra historia. Muy bien, pues leamos la siguiente pregunta. ¿Habrá un gobierno y una religión mundial antes de la segunda venida? Es una pregunta también muy interesante y realmente, pues desde la Torre de Babel tenemos evidencias de que el ser humano ha querido montar una globalización, es decir, ha querido crear un gobierno mundial con una religión mundial, que es lo que teníamos en Babel, y luego descubrimos también, tanto en Daniel como en Apocalipsis, que esa búsqueda de la globalización, esa búsqueda de unir a todas las naciones en un imperio mundial, sigue a través de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y aunque se nos describe la división de Roma, es decir, vemos que Roma se va desintegrando en esos trozos de hierro, en las piernas de hierro, ¿verdad? Descubrimos también en esa profecía de Daniel 2 que hay un elemento ahí extraño a los metales, que es el barro cocido de alfarero. Descubrimos en toda la Biblia que el barro cocido de alfarero
es un poder religioso, es realmente la Iglesia cristiana, que curiosamente no se está dejando modelar por el alfarero, sino que está haciendo alianzas humanas con los trozos o las naciones que dividieron a todo el Imperio Romano para lograr de alguna manera una nueva unificación, aunque fuese artificial, y volver a intentar una globalización mundial, ¿no? Y por lo que vemos en la profecía que he señalado de Daniel 2, que es una profecía bastante conocida, lo que vemos es que este intento por unificar mundialmente a las naciones se prolongaría hasta el final de la historia. Exacto, hasta el final de la historia, porque lo que vamos a ver en el último texto es que finalmente ese poder sigue en su deseo de crear esa globalización con una sola religión y todos los gobiernos unidos bajo su tutela. Sí. En la historia, me contabas antes, ¿no?, el tema de las dinastías, de cómo de alguna forma, pues a través de alianzas, el papado que fue... Sí, hay un ejemplo muy claro que es el ejemplo del papado intentando unir justamente a todas las naciones europeas para volver a montar el Imperio Romano, ¿no? Y fue un imperio que duró desde el año 1000 hasta el 1800, que es cuando la Revolución Francesa le quita el poder político, y bueno, llamó esto el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Es decir, todo un intento de volver a unificar todo bajo un solo poder y una sola religión. A pesar de que el texto bíblico nos dice, ¿verdad?, y lo podemos leer en pantalla en el capítulo 12 del libro de Marcos, un principio que debería también ser válido para lo que estamos hablando, y es: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque según la Biblia tiene que haber separación total entre el poder político y el mundo religioso. Cosa que no vemos justamente en este intento de alianza constante entre el barro y los trozos de hierro, entre el poder religioso, que debería ocuparse únicamente del reino de Dios. No, se está ocupando en intentar ligarse a todos los poderes políticos para crear una enorme globalización. Fíjate cómo terminará la historia. Lo dice Apocalipsis 17, del 12 al 14. Lo vamos a leer: los 10 cuernos que has visto. Los cuernos en la Biblia son poderes políticos, son naciones, son 10 reyes. El número 10 en la Biblia también me habla de totalidad, es decir, todas las naciones de la tierra que aún no han recibido reino, es decir, está hablando del futuro, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, es decir, por muy poco tiempo, juntamente con la bestia, que es una confederación religiosa, ¿verdad?, falsa, que lucha contra Dios. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia, a esta confederación religiosa, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Amén. Así es que vemos que este intento, igual que en Babel hubo un intento de globalización al principio de la historia que fue desbaratado por Dios, el intento final por unir a todas las naciones bajo un solo gobierno y una sola religión, pues también va a ser desbaratado por Dios, porque va a afrontar directamente a Jesús. Y es el propio Jesús el que termina con esta globalización y este intento de gobierno mundial para siempre. Él instala su reino en su segunda venida y todos los que han sido elegidos y fieles estarán con él por la eternidad. Podríamos concluir entonces, ¿verdad, Sergio? Con lo que hemos visto, podríamos concluir que sí, habrá un intento y va a ser una forma estratégica de parte del enemigo de la verdad por crear un gobierno y una religión mundial que se unificarán quizás con buenas y sanas intenciones, pero que finalmente lo que dice la Biblia es que se opondrán a Dios y a aquellos que le sigan. Exactamente. Muy bien, pues vamos allá con la siguiente pregunta. Sergio, esta también es para ti, así que atento. ¿Quién es el anticristo y qué significa el número 666? También una pregunta muy interesante y muy complicada de contestar en todas las facetas y todos los aspectos que tiene, ¿no? El anticristo es un poder religioso, que suplanta a Dios de alguna manera, por eso el nombre de anticristo. Y el número 666, esto así en resumen, sería el proyecto de ese anticristo. Es decir, está marcado simbólicamente por ese número, veremos al final por qué. Así es que, bueno, es un término que solamente emplea Juan. Juan es el único que habla en este término en varios versículos de la Biblia, y anticristo, la palabra anti, pues significa en lugar de, es decir, es aquel poder que se pone en lugar
de Cristo. Es un matiz muy importante este que estás diciendo, porque anti para nosotros es en contra de. Entonces parecería como que el anticristo tendríamos que buscar una figura que no tenga nada que ver con el cristianismo. Pero es que es todo lo contrario. Anti en el original significa el que pretende ocupar el lugar de. Por lo tanto, podríamos concluir que es un suplantador. Eso es. Alguien que se hace pasar por Cristo. Alguien que, como decía Mateo 24, lo hará de forma tan engañosa que si pudiera engañaría también a los escogidos. Así que es un tema complicado del que estamos hablando. Sí, es muy interesante que desde el principio de la historia, cuando tú analizas toda la Biblia, te das cuenta rápidamente que el que siempre se ha opuesto a Cristo, el que siempre ha estado ahí, es Satanás. Satanás es el principal anticristo, el adversario, ¿no? De toda la Biblia, y es no solo él el que se opone, sino que él emplea instrumentos humanos, emplea naciones, emplea personas, emplea poderes religiosos incluso, para hacer una continua suplantación de Jesús y de su proyecto. Así es que por eso es el que está suplantando. Detrás de todos los anticristos realmente siempre está Satanás. Es por eso que cuando leemos en la Biblia, leemos lo siguiente en 1 de Juan: el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y Juan en el primer siglo dice, y que ya está en el mundo. De hecho, un poquito más adelante hablará de muchos anticristos. No es una persona y no es alguien a quien tengamos que esperar solo y exclusivamente al final de la historia, sino que ya en el siglo I este espíritu de hacerse pasar por, ya estaba. Sustituir, ya estaba. Ya estaba, y además multiplicándose en muchos anticristos, es decir, había varios. Incluso también tenemos el apóstol Pablo, ¿no? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4, dice que la segunda venida de Jesús no se va a producir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjate que ese título de hijo de perdición solo se le aplica en la Biblia a Judas. Así es que se está llamando, vendrá un Judas dentro de la iglesia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así es que claramente descubrimos, por el apóstol Pablo, él está diciendo, oye, va a haber una gran apostasía dentro de la iglesia cristiana y va a haber un poder que va a surgir dentro de la iglesia cristiana que se va a poner en el lugar de Dios, va a suplantar todo el ministerio de Cristo en el cielo. Tanto es así que va incluso a perdonar pecados. Es interesante la última frase, haciéndose pasar por Dios. Así que si buscamos la figura del anticristo, queridos amigos, no tenemos que buscarla lejos o muy lejos de las iglesias cristianas, porque entonces no tendría ningún sentido estos textos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando sigue este mismo texto, dice en los versículos del 8 al 12, el advenimiento de este impío, y está hablando del anticristo, de este personaje que se hace pasar por Dios, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es una advertencia terrible, Sergio, la que estamos leyendo. Sí, además fíjate que emplea advenimiento. Advenimiento quiere decir que ahí Satanás puede incluso estar queriendo imitar la segunda venida en una falsa venida en el que él mismo en persona, revistiéndose en forma de ángel de luz o imitando totalmente la segunda venida de Cristo, intente engañar a todos los habitantes de la tierra. Así es que sería una suplantación de la segunda venida de Cristo. Queriendo imitar, porque en realidad, como veremos en una de las preguntas, imitar no va a poder. Pero es interesante, Sergio, ¿verdad? Porque todas las grandes religiones del mundo, estamos hablando de cristianos, judíos, musulmanes, budistas, hinduistas, todos esperan la figura de un Mesías. Por lo tanto, según dice la Biblia, si este suplantador, este adversario se hace pasar por, más vale que estemos atentos a la verdad bíblica para que no nos dejemos engañar. Así es. Además, fíjate que si hemos leído que habría una religión mundial y un gobierno mundial, pues tiene que haber alguien que ahora mismo, en medio de toda esta división de tantas religiones, alguien que los una, alguien que de alguna manera una a todos esos poderes en uno solo y los lance a todos en una misma dirección y siguiendo un mismo proyecto. Sí. Podríamos hablar mucho más de este tema y creo que, ya lo hemos dicho al principio, no vamos a agotar con nuestras respuestas estos temas que son dignos de un estudio mucho más profundo. Pero Sergio, también nos preguntaban acerca del número 666 y tú apuntabas que el 666 es un número que simboliza el proyecto humano. Sí, es el proyecto humano porque el número 6 en toda la Biblia siempre me habla de lo que el hombre hace con sus manos. Lo tenemos en
en textos bíblicos clarísimos, ¿no? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de Dios, apartado por Dios, santificado por Dios. Si nosotros le quitamos al 6 el 7, es decir, lo quitamos completamente, nos quedamos solo con las obras humanas. Claro. Así es que nos quedaría solamente... ¿Por qué 3-6? Bueno, porque vemos que en todo el Apocalipsis los 3 grandes enemigos que confluyen en esta batalla contra Dios, pues finalmente son 3, ¿no? Que es el dragón, la bestia y el falso profeta, de los cuales salen espíritus inmundos. Bueno, pues es una falsa trinidad satánica en el que el 6 está representando ese proyecto humano que nada tiene que ver con Dios y que finalmente lanzará para que el mundo entero sea engañado en un falso proyecto de salvación. Es un tema apasionante. Desde luego vale la pena que los que nos estáis escuchando sigáis profundizando en estos temas. No pretendemos pues agotar, desde luego, temas tan vastos y tan enormes. Pero desde luego el texto bíblico, que es su propio intérprete, es muy coherente y desde luego nos da todas las pistas para que podamos entender de qué estamos hablando. Así que muchísimas gracias, Sergio. Nada. Pues vamos allá, Sergio, con la siguiente pregunta, una pregunta de las que a mí me gusta dejarte a ti para que seas tú el que te explayes. Así que esta es la pregunta que nos mandan desde Internet. Dice, he oído que el espiritismo y los extraterrestres tendrán un papel predominante en los acontecimientos finales de nuestro mundo. ¿Qué me podéis decir al respecto? Es una pregunta complicada, pero desde luego nosotros descubrimos que desde el principio de la historia, ya en Génesis, tenemos pues a Satanás empleando una serpiente como el primer medium de la historia. Él está invisible, él habla y la serpiente es la que aparece. Por supuesto, Eva es engañada completamente y cree que, bueno, pues que realmente la serpiente ha adquirido el don del habla al comer del fruto y que por lo tanto no pasará nada si ella come. Pero también sabemos por la Biblia, sobre todo por el último libro de la Biblia, cuando se nos describe que ese ser que está allí invisible es Satanás, es aquel que ha sido expulsado del cielo, por lo tanto es también un extraterrestre y no solo se ha marchado él del cielo, sino que sabemos que se ha marchado con millones y millones de ángeles, de hecho, el texto, como él, y es expulsado, ¿no? Disculpa, Sergio, pero es que solamente por reforzar un poco lo que estabas comentando, el texto de Apocalipsis, decías al final del libro, ¿no? El último libro de la Biblia, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, referencia al Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles, no fue solo, fueron arrojados con él. Claro, fíjate que entonces ahí tenemos aquí a millones y millones de extraterrestres viviendo con nosotros, de alguna manera, entre interactuando nosotros con los seres humanos. La pregunta entonces sería, ¿qué pasa? ¿Por qué no los vemos? No los estamos viendo. Claro, el apóstol Pablo contesta en el libro de Efesios el siguiente texto, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Desde luego, cuando uno piensa que aunque creamos que estamos solos, la Biblia dice que no lo estamos, que estamos rodeados de todo esto que dice el apóstol Pablo, pues a uno le entra un poquito de miedo. Así es que vemos que tenemos el mundo espiritual, por un lado, es decir, tenemos el mundo espiritista, y por otro lado, al mismo tiempo, ese mundo espiritista está dirigido por seres extraterrestres. Por lo tanto, es interesante porque el espiritismo y todos los fenómenos extraterrestres se están juntando en una sola cosa, ¿no? ¿Qué papel tendrán entonces estos seres en el desarrollo del conflicto final según el libro de Apocalipsis? Pues la respuesta siempre está en un texto, que es Apocalipsis 16, del 13 al 14. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí tenemos los 3 grandes enemigos. 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que es la batalla del Armagedón, de la que ya hemos hablado antes. Así es que vemos que esos espíritus de demonios están trabajando con todas las naciones, con todos los pueblos de la tierra, para reunirlos en una batalla, cuidado, en una batalla contra el Dios Todopoderoso. Así es que claramente es una confederación espiritista y a la vez extraterrestre, intentando llevar al mundo a su perdición. Hoy como nunca, Sergio, ¿verdad? Lo hemos estado comentando antes, pero hoy como nunca el mundo percibe
que este planeta pues, tiene los días contados. Ya no es solamente que quizás personas que creemos en el texto bíblico, sino que muchas personas de diferentes ámbitos de la ciencia, etcétera, pues hablan finalmente del cuidado del planeta porque pues, se teme que esto se nos esté acabando. Y de hecho hemos escuchado, ¿verdad?, planteamientos que dicen no, pues para subsistir tenemos que empezar a encontrar otro planeta que sea parecido a nosotros, y gastamos no sé cuántos miles de millones se gastarán, ¿verdad?, los gobiernos en buscar telescopios que nos permitan encontrar planetas que den las mismas condiciones. Sí. O hay quien dice, no, la ayuda tiene que venir desde fuera. Sí. Y de hecho Hollywood, que es un poco pequeño termómetro de lo que es la sociedad en la que estamos, cada vez nos plantea más películas de cómo supuestamente va a acabar el mundo, que si un meteorito, que si un maremoto, que si un cambio climático. Vivimos en un momento en el que todo esto que antes parecía medio increíble, la gente empieza a plantearse realmente si efectivamente vamos a recibir ayuda de fuera. Claro. Y Hollywood también lo dice, ¿no? Porque todas las películas espiritistas, todas las películas extraterrestres, parece que todo está metido en un solo plano. Esto también lo anuncia el apóstol. Ya hemos leído este texto, pero lo vamos a volver a leer porque tiene mucho que ver con este tema en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 10. Y él dice, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. De nuevo, habla de un advenimiento. Luego, ¿cómo aparecerá Satanás? ¿Cómo vendrá? ¿Qué apariencia tendrá? Oye, ¿usará naves extraterrestres como las que estamos acostumbrados a ver en las películas de Hollywood? ¿Vendrá como un ser todopoderoso, pero por supuesto del espacio, y hará que todas esas religiones que están esperando a alguien se unan frente al poder impresionante que demostrará? Y bien, vemos entonces que claramente la pregunta está bien hecha y, bueno, pues todos los eventos espirituales también están ligados con los eventos extraterrestres, porque es un extraterrestre el que está dirigiendo finalmente toda esta gran rebelión contra Dios. Hemos de decir que, aunque la gente se esté gastando miles de millones de dólares para buscar una salida al exterior, la ayuda del exterior ya ha sido prometida. Así. Y el que prometió que volvería vendrá, y será Él el que termine con toda la injusticia y con toda la maldad en este mundo. No hemos de esperar ayuda de ningún extraterrestre extraño, sino que aquel que se hizo hombre es el que prometió volver y volverá. Y al final la ayuda descubres que viene del exterior, porque para el ser humano es imposible encontrar una solución. Por más que la busquen, por más que intentemos encontrar una solución no solo a nuestra vida, sino a las enfermedades, a los problemas, incluso a la destrucción de nuestro planeta actual, solamente la Biblia plantea que la ayuda va a venir del exterior y va a venir del propio Dios, como un arca de Noé, ¿no?, que vendrá en el último momento a recogernos, y Él sí será el verdadero extraterrestre que va a salvar a la humanidad. Así es. Así que tenemos como pregunta interesante el espiritismo, los extraterrestres. Creo que es un tema, Sergio, que deberíamos animar a nuestros oyentes a que sigan investigando en la Biblia. Desde luego las acechanzas y las estrategias del enemigo son claras, la Biblia nos las desenmascara. Sí. Estemos atentos porque Jesús lo que no quiere es que nos perdamos. Vamos con la siguiente pregunta. Sergio. En uno de los programas hablasteis de los 3 ángeles de Apocalipsis. ¿Quiénes son? Pues esta es una pregunta súper interesante. Y lo que hemos decidido es que es tan interesante, es tan amplia, que en lugar de darle respuesta en esta mesa, pues vamos a hacer una serie de programas, la segunda temporada de Movimientos Finales, en noviembre del 2020. Sergio, volveremos a estar juntos en la mesa, volveremos a tener invitados y hablaremos no solamente del mensaje de los 3 ángeles, sino que hablaremos del mensaje del 4º ángel, que nos parece lo más bonito que se nos promete en la Biblia. Del que se habla muy poco. Del que se habla muy poco. Y que su llegada va a permitir que finalmente la obra de predicar el Evangelio en todo el mundo sea posible. Así que, bueno, pues os invitamos a que no os lo perdáis. Movimientos Finales tendrá su segunda temporada, mes de noviembre. Ya estamos deseando, ya estamos pensando en cómo lo vamos a hacer, pero el mensaje de los 3 ángeles y la presencia del 4º ángel del que habla Apocalipsis va a ser la temática que trataremos en el 2020. Bueno. No lo contestamos ahora, pero si el Señor lo permite, lo podremos contestar un poquito más adelante. Vamos con la siguiente pregunta, entonces. ¿Podemos apresurar la venida de Jesús? Si no predicamos, ¿Cristo no volverá? Es una pregunta que podríamos considerar de las difíciles y las polémicas. Sí. Me imagino que
pues cada uno tendrá su respuesta y cada uno tendrá su opinión acerca de esta pregunta. ¿Tiene el elemento humano que condicionar la voluntad de Dios? Dios, que es el único que sabe el día y la hora, ¿está condicionado porque los seres humanos hagan o no hagan? Si los seres humanos no hacen, entonces nunca podrá volver. Son preguntas súper interesantes. Lo que dice la Biblia es que la gran señal, como hemos dicho en Mateo 24:14 y lo hemos dicho varias veces, que la gran señal que indica que Cristo va a volver es que el Evangelio va a ser predicado a todo el mundo como testimonio y entonces vendrá el fin. Lo que podemos decir, ¿verdad, Sergio?, es que la profecía de que Él va a volver, eso es incondicional. No depende de que el hombre actúe o no actúe, sino que Cristo volverá. Y si Cristo dice que volverá, Él lo va a cumplir, independientemente de lo que el hombre haga, piense, crea o diga. Que no predicamos nosotros, no os preocupéis, las piedras predicarán. Lo que sí que es condicional es el aspecto humano de la profecía, que es el factor tiempo. Que Él va a volver, seguro que va a volver, eso es incondicional. El cuándo, eso depende en gran parte de nosotros, por lo menos así lo entendemos nosotros. Sí, me acuerdo de la profecía de Jonás, ¿no?, y de Nínive, cuando Dios le dice, oye, voy a destruir a Nínive si no se arrepienten. Jonás va finalmente a regañadientes, pero finalmente predica, y descubrimos que Dios no destruyó Nínive y dependió de lo que el ser humano había decidido. Se arrepintieron, entonces Dios no destruye, pero esa es la única parte condicional, ¿no? Correcto, o sea que hay una parte que es el factor humano, el tiempo de cuándo vendrá, que sí que tiene que ver con el hecho del retraso del que las parábolas y de luego la Biblia nos habla, ¿no? Pero fíjate que Pedro dice en 2 de Pedro 3, 11 y 12, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad, aguardando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Toda una clara evidencia de que finalmente todo va a terminar, Dios va a terminar, y lo está diciendo el apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro parece, ¿verdad?, en los textos que utiliza, en los verbos que utiliza, esos gerundios, tal y como hemos traducido al español con el tiempo gerundio, es esperando, pero apresurando. Y parece que en la misma línea, en este pensamiento, cuando leemos en Palabras de Días del Gran Maestro, el libro de Elena White, fijaos en esta cita que interesante, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Preciosa cita Hermosa. en la que claramente Elena de White está diciendo que nosotros tenemos también que estar ahí apresurando. Y hay otra cita también en El deseo de todas las gentes que dice, mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Otra cita que claramente muestra que nosotros tenemos algo que hacer con la agenda de Dios. Hay una participación activa, tenemos el privilegio. Nosotros como creyentes no podemos ni provocar ni impedir que Cristo venga. Eso Él lo ha prometido y Él lo va a hacer. Pero sí que tenemos el privilegio de colaborar, de participar en esa obra preciosa para de alguna forma que se cumpla la profecía en nuestros días, ¿no? Sí. Hay una cita que no tenemos en pantalla, pero la estoy recordando ahora y que es una de mis citas favoritas, ¿no?, que dice, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en la Iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea reproducido perfectamente en su pueblo, entonces Él vendrá a reclamarlos como suyos. Y es que hay una obra en la que está empeñado todo el cielo, que es la de transformación de nuestro carácter. Dios viene a buscar una iglesia que se le parezca, que tenga el mismo carácter lleno de amor, de misericordia, de gracia, de paciencia que Jesús nos manifestó. Tenemos un privilegio. No somos los que salvamos al mundo, pero Dios nos llama colaboradores de Él. Por lo tanto, para concluir, podemos apresurar la segunda venida y también la podemos retrasar. Todo depende de nuestras decisiones y nuestro deseo de que la profecía se cumpla en nuestros días. Así que hagamos nuestra parte, compartamos, vivamos el Evangelio y permitamos que el Señor pueda venir pronto ya que Él lo desea. Vamos con la siguiente pregunta, Sergio. La última
La última pregunta es: ¿cómo será la segunda venida de Cristo y cómo podemos prepararnos para ese encuentro? Pues es una pregunta preciosa. Para terminar, ¿no? Y que sea la última, además, pues me emociona, porque es finalmente de lo que queremos hablar, de la segunda venida. Jesús dijo, y lo leímos el otro día en Juan 14, versículos del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, aquí viene la promesa que da sentido a nuestra fe, vendré otra vez. Todo el Antiguo Testamento, leamos por donde leamos, hay montones de referencias a cómo será ese día, la segunda venida. He preparado unas cuantas referencias de cómo será ese día en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Zacarías afirma que será un día único, el cual es conocido solo de Jehová. También tenemos en Sofonías, que avisa que ese día está cercano. Tenemos a Habacuc, que afirma, aunque tarde, sin duda vendrá y no se retrasará. Miqueas declara que Jehová saldrá de su lugar y los montes se derretirán debajo de él. Leemos en el Antiguo Testamento descripciones que nos aseguran, nos afirman que la segunda venida será de todo menos silenciosa y secreta. Por supuesto. Que va a ser un momento espectacular. Y de hecho, si pasamos al Nuevo Testamento, en pantalla vamos a poner un texto de Lucas precioso que dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, escucha, con gran poder y gloria. Todo el mundo lo verá, visible en una nube. Espectacular. Fíjate que también dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá continuamente. Todo oído lo oirá, porque viene con gran poder y con gloria. Si seguimos leyendo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 24, que nos ha acompañado durante todos estos días, leemos en el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Está lleno de textos, la verdad, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablando de esta segunda venida visible. Tenemos también en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Está claro, es que es difícil dudar después de toda esta cantidad de textos que Jesús no pueda venir de una forma literal, de una forma visible, de una forma que rodee el mundo completamente. A veces yo pienso que empequeñecemos la segunda venida de Jesús, claro, y pensamos que va a ser un evento puntual por aquí y por allá, que quizás serán Internet y otros medios los que nos permitan difundir esto, pero claramente la Biblia te dice que será un evento cósmico en el que el universo entero vendrá a encontrarse con nosotros. Es interesantísimo, ¿no? Lo que está claro es que cuando preguntamos el cómo será, pues puede ser repentino, nadie sabe el día y la hora, será antes de lo que vosotros pensáis, pero que va a ser espectacular, que va a ser glorioso, que va a ser el evento de los eventos. Y es que el último texto que has leído es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es que va a ser... es que no sé qué otra palabra utilizar. Quizás no tengo el vocabulario para decir cómo va a ser la segunda venida. Pues súper espectacular. Y son montones de textos en todo el Nuevo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, que nos dicen que esta segunda venida va a ser algo que no va a pasar desapercibido. Exacto. Así que cuando os digan el Cristo ha venido aquí o ha venido allá, no hagáis ni caso, porque el Cristo al que esperamos va a ser algo que el mundo entero se va a enterar. Sí, es una pena que el cristianismo tenga a veces tantas formas de entender esta segunda venida, cuando la Biblia tiene multitud de textos clarísimos que nos hablan de una venida visible, audible. Es así. El mundo entero lo verá. Ya lo único que nos queda frente a esta maravilla que el Señor nos propone es preguntarnos, ¿no, Óscar? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo se prepara para encontrarnos con el Señor? Claro. Viniendo en las nubes del cielo. De hecho, en la segunda parte de la pregunta era esa, precisamente. Oye, ¿y cómo se prepara uno? Me gusta mucho a mí el texto de Amós 4:12 cuando dice: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Cuando el ángel se le presenta a Zacarías, al papá de Juan el Bautista, le dice: esta va a ser la misión de tu hijo, preparar a un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor. Prepárate. ¿Qué significa prepararse? Y es una pregunta que me fascina, porque es lo que debemos vivir como cristianos de forma práctica todos los días. Pensemos en lo siguiente: cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza.
nos parecíamos a Él. Nos parecíamos a Él en una perfección de carácter, una forma de ser que lamentablemente por el pecado perdimos. Te pedía antes, Sergio, que preparases para este momento este texto de Romanos, si lo puedes leer, Romanos 3:23, ¿qué ocasionó el pecado en nosotros? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es interesante. Claramente. El pecado nos separó de Dios, dice Isaías, creó un muro de separación. Esa semejanza, esa predisposición a ser como papá, la perdimos. Algo se ha roto en nosotros. Lo que era un carácter semejante a la gloria de Dios se ha convertido en el egoísmo y en lo que nosotros ya conocemos. Pero a medida que el cristiano, a través de la contemplación por fe, de la obra del Espíritu en uno, el cristiano va muriendo al yo, al egoísmo, a las tendencias naturales, a la forma antigua de vivir, y el cristiano se va convirtiendo en una nueva criatura. A medida que el Espíritu va haciendo la obra en nosotros, nos vamos preparando para encontrarnos con nuestro Dios. ¿Qué es prepararse? Es permitir que el Espíritu, día tras día, obre en nosotros el milagro de parecernos a Jesús. Una transformación. Es una transformación de carácter. De hecho, cuando dice Romanos que Él viene para buscar a semejantes a Él que lo llamen hermano. Él viene como primogénito. Y hay un texto con el que me gustaría terminar, que es un texto que a mí me fascina, que está en 2 Corintios, es el apóstol Pablo que dice así: y todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, mira qué bonita expresión, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por la acción del Señor del Espíritu. Qué bonito. ¿Qué es prepararse? Prepararse significa observar por la fe a Cristo y permitir que el Espíritu nos asemeje a aquel al que no hemos dejado jamás de contemplar. Es vivir como viendo al invisible. Esto es fe y esto es prepararse. La verdad es que escuchando todo esto te dan ganas de que Jesús venga ya. Amén. Que Jesús se presente ya y podernos ir todos con Él, ¿no? Así es. A ese mundo donde ya no habrá ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte, ni llanto, y donde todas nuestras tristezas terminarán. Así es que qué hermoso el mensaje de la Biblia, que finalmente nos ha llevado, y la profecía, que finalmente nos ha llevado a este encuentro maravilloso con esa segunda venida, con Jesús, en el que todos, absolutamente, todos podemos estar. Todos. Esa ha sido nuestra intención, Sergio. Al ver lo que está pasando en el mundo, los movimientos finales, lo que queremos decir es, todo esto señala que Cristo está pronto a volver. Bueno. Y que nosotros lo que más deseamos es que el Señor, en su misericordia, nos prepare para el encuentro con Él. Bueno. Así que muchísimas gracias, Sergio, por todos estos programas que hemos compartido. Ha sido un placer, Óscar. Ha sido muy bonito, ¿verdad?, el poder contar también con nuestros compañeros, poder hablar de estos temas con la Biblia. Y bueno, te pediría, Sergio, si pudieras que nos despidieras pues con una oración. Muy bien. Querido Señor, querido Padre, gracias por habernos advertido de todas las cosas que van a ocurrir en nuestro mundo hasta el último instante. Gracias porque tú has prometido que caminarás con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Señor, porque no dejarás que perezcamos aquí para siempre, sino que vendrás a buscarnos. Solo queda decir una cosa, Señor, después de las gracias infinitas, y es que no permitas que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de todos los espectadores que han visto este programa, que ninguno nos perdamos, Señor. Te pido por todas las personas, Señor, que te buscan de corazón, para que tú las bendigas, para que las cuides, para que las acompañes y para que un día podamos encontrarnos todos juntos a tu alrededor en el cielo. Amén. En el nombre y por los méritos de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Amén, amén. Pues muchísimas gracias, Sergio. Óscar, que Dios te bendiga, ha amigo. sido un placer. Seguimos estar contigo. Y nos vemos en noviembre. Si Dios quiere. Movimientos finales si Dios quiere. 2. Dios te bendiga. Será una maravilla. Amén. No es sensacionalismo. Puede parecer locura, pero Cristo vuelve. Las señales se multiplican, aumentan en intensidad y frecuencia. Nuestra conversación ha tenido como objetivo invitar a que las personas crean, porque creyendo viviremos. Confía en Dios. Únete a Él en oración y estudia la Biblia cada día, compartiendo tu esperanza con los demás. Jesús te dice, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Que Dios te bendiga.